El olor a estiércol y carne podrida invadía las fosas nasales de los presentes aquella mañana de 1347. En la plaza central de Peñafiel, cientos de campesinos hambrientos se aglomeraban en círculos concéntricos, observando en silencio religioso una escena que jamás imaginaron presenciar. En el centro del espectáculo, un hombre de mediana edad cargaba pesadas bandejas de madera, tambaleándose bajo el peso de la comida que él mismo había negado a aquellas personas. Sus ropas de lino fino habían sido sustituidas por una túnica marrón y rasgada, idéntica a las que usaban los siervos más pobres de su propiedad. A su lado, una mujer de cabellos largos y dorados se arrodillaba ante pies sucios y callosos, limpiándolos con mechones de su propio pelo. Era doña Catalina, esposa del conde Guillermo de Peñafiel, realizando la tarea más degradante que una noble podía ejecutar. Este era solo el primer día de un castigo que duraría 2 más, transformando a los señores absolutos de aquellas tierras en siervos de sus propios súbditos. Si este tipo de historia merece ser recordado, apoya este proyecto suscribiéndote al canal y dejando tu comentario sobre cómo la justicia puede asumir las formas más extremas. El condado de Peñafiel representaba, hasta entonces, todo lo que el poder feudal tenía de más absoluto e intocable. Guillermo de Peñafiel controlaba más de 15.000 acres de tierra fértil, decenas de aldeas y el destino de aproximadamente 8.000 almas. Su linaje se remontaba a los conquistadores, y su palabra era ley incuestionable en aquellas tierras desde hacía más de 3 generaciones. El castillo de la familia se erguía imponente sobre una colina, con torres que tocaban las nubes y murallas que parecían indestructibles. Doña Catalina, su esposa, descendía de la nobleza francesa y era conocida por su belleza y educación refinada. Juntos, representaban a la élite más privilegiada de una sociedad rígidamente jerarquizada. La riqueza de la familia Peñafiel se basaba en la explotación sistemática de los campesinos que trabajaban sus tierras. Los impuestos se cobraban 3 veces al año, siempre en momentos estratégicos que garantizaban el máximo beneficio para los señores. Durante los periodos de cosecha, cuando los trabajadores finalmente tenían algo que comer, llegaban los recaudadores con sus exigencias. Granos, animales, tejidos, monedas. Todo lo que pudiera convertirse en riqueza era arrancado de las familias campesinas. El sistema funcionaba como una máquina perfecta de concentración de riqueza, donde cada campesino trabajaba esencialmente para mantener el lujo de una única familia noble. El invierno de 1346 trajo consigo una hambruna devastadora que asoló gran parte de la región. Las cosechas habían sido malas durante 2 años consecutivos, y las reservas de grano se agotaron rápidamente. Mientras los campesinos comenzaban a morir de inanición, el conde Guillermo mantenía sus graneros repletos de trigo, cebada y avena. Estas reservas no estaban destinadas al consumo inmediato, sino al comercio lucrativo que planeaba realizar con otros condados menos afectados por el hambre. Era una estrategia económica fría y calculadora, que transformaba el sufrimiento humano en una oportunidad de lucro. Durante los meses más crueles de aquel invierno, los niños comenzaron a aparecer muertos en los caminos, con sus pequeños vientres hinchados por el hambre. Familias enteras abandonaban sus hogares en busca de cualquier cosa comestible, desde raíces podridas hasta cortezas de árbol. Las mujeres embarazadas perdían a sus bebés, y los hombres fuertes se consumían hasta convertirse en esqueletos andantes. Mientras tanto, en el castillo de Peñafiel se celebraban suntuosos banquetes todas las noches, con mesas repletas de carne asada, panes frescos y vino importado. El contraste entre la abundancia de los señores y la miseria de los súbditos alcanzaba niveles obscenos. El primer intento de los campesinos por pedir ayuda ocurrió en enero de 1347. Una delegación de ancianos de la aldea se dirigió al castillo, esperando sensibilizar al conde con relatos sobre las muertes que se multiplicaban. Guillermo los recibió en su salón principal, sentado en su trono ornamentado, mientras escuchaba las peticiones con visible irritación. Su respuesta fue directa y cruel. Los campesinos debían trabajar más y quejarse menos. Si no tenían comida, era porque no eran suficientemente productivos. La audiencia terminó con los suplicantes, siendo expulsados por los guardias, mientras el conde regresaba a su cena caliente. Fue en este contexto de desesperación total que surgió el plan más audaz que aquellas tierras habían presenciado jamás. Tomás, el herrero de la aldea principal, no solo era un artesano hábil, sino también un hombre que sabía leer y escribir, habilidades raras entre los campesinos. Durante años había observado los movimientos de los guardias del castillo, estudiado los horarios de las patrullas y mapeado mentalmente cada entrada y salida de la fortaleza. Su taller, ubicado cerca de los establos del conde, le proporcionaba una visión privilegiada de las rutinas diarias de la nobleza. El plan de Tomás era tan simple como osado: invadir los graneros durante el cambio de la guardia nocturna y distribuir los granos entre las familias más necesitadas.
Reclutó discretamente a 12 hombres de confianza, todos padres de familia que habían perdido hijos por el hambre. El grupo incluía carpinteros, pastores y agricultores, gente común que nunca había cuestionado la autoridad feudal, pero que ahora no tenía nada que perder. Pasaron semanas estudiando cada detalle, desde los caminos menos vigilados hasta los mejores horarios para la operación. La invasión tuvo lugar en una noche sin luna de febrero de 1347. Los 13 hombres lograron penetrar en los graneros sin ser detectados, cargando sacos de grano en silencio absoluto. Durante 3 horas, transportaron cientos de kilos de trigo y cebada, distribuyéndolo todo entre las familias más desesperadas de la región. Para muchos niños, aquellos granos representaron la primera comida sustanciosa en meses. El plan parecía haber funcionado a la perfección. Y por unos días, Tomás y sus compañeros creyeron haber logrado lo imposible. El descubrimiento del robo ocurrió cuando el administrador de los graneros, un hombre llamado Marcos, hizo su inspección semanal de rutina. El déficit era imposible de ocultar. Toneladas de grano habían desaparecido sin más durante la noche. Marcos corrió al castillo para informar de lo sucedido, encontrando al conde Guillermo en su despacho particular, revisando los libros de contabilidad de la propiedad. La reacción del noble fue explosiva. Rompió una mesa de roble macizo de un puñetazo, gritó órdenes contradictorias a sus guardias y juró una venganza terrible contra los responsables. La investigación que siguió fue meticulosa y brutal. Guillermo convocó a un investigador especializado en crímenes contra la nobleza, un hombre conocido simplemente como el Inquisidor. Este personaje sombrío había desarrollado métodos de interrogatorio que lograban extraer confesiones de los sospechosos más resistentes. Llegó al condado acompañado de asistentes e instrumentos de tortura, instalándose en una torre del castillo que pronto se convirtió en sinónimo de terror para toda la población local. El inquisidor comenzó sus trabajos interrogando sistemáticamente a todos los campesinos que tenían acceso a las proximidades del castillo. Siervos, artesanos, comerciantes, nadie escapó de los interrogatorios intimidatorios. Utilizaba técnicas psicológicas refinadas, prometiendo recompensas a quienes proporcionaran información y amenazando con castigos terribles a los que mintieran. Gradualmente, pequeños detalles comenzaron a surgir. Alguien había visto sombras cerca de los graneros. Otro había oído ruidos extraños durante la noche. Un tercero notó un movimiento inusual cerca del taller del herrero. Tomás se dio cuenta de que su captura era cuestión de tiempo cuando comenzó a notar miradas sospechosas dirigidas hacia él. Vecinos que lo saludaban cordialmente durante décadas ahora desviaban la mirada cuando pasaba. Su esposa, Margarita, una mujer perspicaz que conocía a su marido mejor que nadie, comenzó a hacer preguntas directas sobre las noches en que llegaba tarde a casa. La presión psicológica aumentaba cada día, y Tomás sabía que finalmente alguien hablaría. La confesión final provino de una fuente inesperada. Pedro, uno de los 12 hombres implicados en el robo, tenía una hija de 17 años llamada Inés. El inquisidor, demostrando su crueldad característica, amenazó con torturar a la joven si Pedro no cooperaba con las investigaciones. Ante la posibilidad de ver sufrir a su hija, el hombre se derrumbó bajo la presión y reveló todos los detalles de la operación. Nombres, métodos, motivaciones. Todo fue expuesto en una confesión devastadora que selló el destino de los implicados. El arresto de Tomás tuvo lugar una mañana de marzo, mientras trabajaba tranquilamente en su taller. 20 guardias armados invadieron el lugar, deteniendo al herrero sin ninguna resistencia. Sus compañeros fueron capturados en las horas siguientes, en una operación coordinada que barrió toda la región. En menos de un día, los 13 hombres estaban presos en las mazmorras del castillo, esperando un juicio cuyo resultado ya estaba determinado antes de comenzar. El juicio fue una farsa cuidadosamente orquestada. Guillermo de Peñafiel presidió personalmente el proceso, actuando simultáneamente como juez, jurado y fiscal. Los acusados fueron imputados de robo, traición y conspiración contra el orden feudal establecido. Tomás, como líder del grupo, recibió acusaciones adicionales de sedición y corrupción de la moral cristiana. Las pruebas presentadas incluyeron las confesiones obtenidas bajo tortura y el testimonio de informantes que habían sido comprados o intimidados. La defensa de los acusados fue prácticamente inexistente. El abogado designado por el tribunal, un joven clérigo sin experiencia, se limitó a pedir misericordia basándose en las circunstancias extremas del hambre. Argumentó tímidamente que los hombres habían actuado por desesperación, no por malicia, y que sus familias estaban literalmente muriendo de inanición. Estos argumentos fueron desestimados con desdén por Guillermo, quien declaró que la necesidad nunca justificaba los crímenes contra la propiedad noble. La sentencia pronunciada por el conde fue calculada para servir como un ejemplo aterrador para toda la población. Tomás sería ahorcado públicamente, sus bienes confiscados y su familia desterrada de las tierras de Peñafiel para siempre.
Sus 12 compañeros recibirían castigos variados, desde azotes públicos hasta la amputación de miembros. Pero la pena más cruel estaba reservada para el propio Guillermo y su esposa, una humillación que invertiría por completo la jerarquía social establecida. El castigo específico destinado a la pareja noble nació de la mente retorcida del inquisidor, quien sugirió una punición educativa que obligaría a los señores a experimentar personalmente la condición de sus súbditos. Guillermo y Catalina serían obligados a servir un banquete a los mismos campesinos que habían dejado morir de hambre. Durante 3 días consecutivos, actuarían como siervos de sus propios siervos, en una inversión teatral del orden social que conmocionaría a todo el reino. La noticia del castigo se extendió como la pólvora por las aldeas vecinas. Por primera vez en la historia de aquella región, nobles de sangre real serían forzados a someterse públicamente a sus súbditos. Mensajeros a caballo llevaron la noticia hasta los condados más lejanos, y la gente comenzó a viajar desde lejos para presenciar el extraordinario espectáculo. La plaza central de Peñafiel se transformó en un punto de peregrinación para campesinos, comerciantes e incluso algunos nobles curiosos. Los preparativos para el banquete de la vergüenza comenzaron una semana antes de la fecha marcada. Los carpinteros construyeron mesas y bancos para acomodar a cientos de invitados. Los cocineros trabajaron día y noche preparando enormes cantidades de comida, irónicamente, usando los mismos granos que habían sido robados de los graneros del conde. El menú incluía carnes asadas, panes frescos, sopas nutritivas y cerveza fuerte, un festín que contrastaba dramáticamente con el hambre que aquellas personas habían enfrentado en los meses anteriores. Doña Catalina pasó los últimos días antes del castigo encerrada en sus aposentos, negándose a comer o recibir visitas. Sus sirvientes informaban que pasaba horas frente al espejo, cortando mechones de sus cabellos dorados en un intento desesperado por reducir la humillación que le esperaba. Guillermo, por su parte, alternaba entre ataques de ira incontrolable y periodos de profunda depresión. Incluso intentó sobornar a los guardias para facilitar su huida, pero descubrió que su propia riqueza había perdido todo poder de persuasión. La mañana del primer día llegó acompañada de una multitud sin precedentes. Más de 1000 personas se aglomeraban en la plaza, creando un mar de rostros ansiosos y expectantes. Campesinos que nunca habían salido de sus aldeas viajaron leguas para presenciar el evento. Los comerciantes cerraron sus negocios, los artesanos abandonaron sus talleres e incluso algunos clérigos dejaron sus iglesias para ser testigos de aquella subversión única del orden social establecido. Cuando Guillermo y Catalina emergieron del castillo escoltados por guardias, un silencio absoluto dominó a la multitud. El contraste visual era devastador. Donde antes caminaba un conde orgulloso con vestiduras de terciopelo y seda, ahora se arrastraba un hombre humillado con ropas de siervo. Catalina, que durante décadas había sido la personificación de la elegancia femenina, ahora parecía una campesina común con su túnica marrón y sencilla. Sus cabellos, antaño peinados en elaboradas construcciones de vanidad, caían sueltos y desaliñados alrededor de un rostro marcado por el llanto. El banquete comenzó con una ceremonia grotesca donde los nuevos siervos fueron presentados formalmente a sus señores temporales. Tomás, aún esperando su ejecución, fue traído de las mazmorras para presidir simbólicamente la comida. Encadenado, pero manteniendo su dignidad, el herrero observó en silencio mientras el hombre que lo había condenado a muerte ahora se inclinaba ante él cargando una bandeja de comida. Las primeras horas estuvieron marcadas por una atmósfera de incredulidad general. Muchos campesinos parecían genuinamente incómodos con la situación, sin saber cómo reaccionar a la inversión completa de los roles sociales. Algunos se negaron inicialmente a ser servidos por el conde, pero gradualmente el hambre acumulada durante meses superó cualquier reparo moral. Guillermo se tambaleaba bajo el peso de las bandejas, sus manos, no acostumbradas al trabajo físico, comenzando a formar dolorosas ampollas. Catalina enfrentó una humillación aún más profunda. Arrodillarse ante pies sucios y callosos, limpiar la suciedad acumulada con sus propios cabellos, cada gesto representaba la destrucción completa de todo lo que le habían enseñado a valorar. Sus lágrimas se mezclaban con la suciedad del suelo, creando pequeños charcos de lodo que manchaban aún más su apariencia. Los campesinos, inicialmente cohibidos, gradualmente comenzaron a extender sus pies con más confianza, algunos llegando a sonreír con la inversión de poder. El segundo día trajo una dinámica aún más cruel. La novedad había pasado y la multitud ahora exigía un mayor entretenimiento. Comentarios jocosos comenzaron a resonar en la plaza, con gente haciendo bromas sobre la incompetencia de los nuevos siervos. Guillermo derribó una bandeja entera de comida, siendo obligado a limpiar el desastre con sus propias manos, mientras cientos de personas se reían de su ineptitud. Catalina, con las rodillas sangrando de tanto arrodillarse, continuaba su tarea degradante mientras más gente llegaba para observar el espectáculo. La tensión psicológica de los nobles alcanzó niveles extremos durante aquel segundo día.
Guillermo comenzó a mostrar signos de colapso mental, hablando solo y ocasionalmente estallando en ataques de ira que solo intensificaban la humillación. Catalina desarrolló un temblor constante en las manos, y sus uñas, antes cuidadosamente cuidadas, ahora estaban rotas y sucias de tanto trabajar. La pareja, que durante décadas había gobernado aquellas tierras con puño de hierro, ahora se desintegraba públicamente ante sus súbditos. A medida que se acercaba el tercer y último día, quedaba claro que algo fundamental había cambiado para siempre en la dinámica social de aquella región. Los campesinos que habían pasado generaciones aceptando pasivamente su condición inferior, ahora habían probado el sabor del poder. Habían visto a sus señores absolutos reducidos a la condición más baja posible, y esa visión jamás podría borrarse de sus mentes. La autoridad feudal, basada en la idea de la superioridad intrínseca de la nobleza, había sido públicamente desenmascarada como una construcción artificial y frágil. La situación estaba a punto de alcanzar su clímax más brutal, cuando la humillación se transformaría en algo aún más devastador para los nobles implicados. Los eventos que seguirían marcarían no solo el fin del castigo, sino también el comienzo de una nueva era de relaciones entre señores y siervos en aquellas tierras malditas. El tercer día del banquete de la vergüenza amaneció con una energía diferente en el aire. La multitud había crecido aún más, incluyendo ahora a nobles de condados vecinos que llegaron durante la madrugada para presenciar los momentos finales de la humillación. Guillermo de Peñafiel presentaba signos visibles de colapso físico y mental. Sus manos temblaban incontrolablemente, su postura encorvada demostraba el agotamiento de quien nunca había trabajado físicamente, y sus ojos exhibían el vacío de un hombre que había perdido por completo su identidad. Catalina estaba aún peor, con las rodillas en carne viva, el cabello enmarañado y sucio, y una mirada ausente que indicaba una desconexión total de la realidad. El momento más brutal llegó cuando Tomás, el herrero que lideró el robo de los granos, fue traído de las mazmorras para presidir el banquete final. Aún encadenado, fue colocado en una silla elevada en el centro de la plaza, transformado simbólicamente en el señor temporal de aquella inversión social. El hombre que sería ejecutado al día siguiente ahora observaba a sus antiguos opresores servir comida a sus pies. La ironía de la situación alcanzaba niveles casi insoportables. El condenado a muerte tenía más dignidad que los nobles vivos. Fue en este contexto que el castigo alcanzó su cúspide de crueldad. Un grupo de campesinos más audaces comenzó a hacer exigencias cada vez más degradantes. Obligaron a Guillermo a arrodillarse y pedir disculpas personalmente a cada familia que había perdido a un ser querido durante la hambruna. El conde, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, fue obligado a pronunciar los nombres de los niños muertos, uno por uno, mientras sus padres observaban con una mezcla de satisfacción y dolor renovado. Catalina enfrentó una humillación aún más específica. Las mujeres de la aldea, lideradas por la viuda de un hombre que había muerto de hambre, decidieron que ella debía experimentar personalmente la condición de las campesinas más pobres. Forzaron a la condesa a cargar pesados cubos de agua sucia, a limpiar letrinas con sus propias manos y a comer los restos de comida que sobraban de los platos. Cada tarea se ejecutaba bajo las miradas atentas de cientos de personas, transformando actividades rutinarias en rituales de degradación pública. El espectáculo adquirió características casi teatrales, cuando algunos participantes comenzaron a escenificar parodias de la vida noble. Un campesino se vistió con harapos, en una imitación grotesca de las ropas finas de Guillermo, mientras caminaba por la plaza imitando los gestos altivos del conde. Una mujer se puso flores marchitas en el cabello y fingió ser Catalina, exagerando sus amaneramientos refinados hasta convertirlos en una caricatura ridícula. La multitud estallaba en carcajadas con cada imitación, mientras los verdaderos nobles eran obligados a ver cómo sus identidades eran destrozadas públicamente. Mientras tanto, en otras partes del reino se aplicaban castigos igualmente brutales a nobles que habían transgredido las leyes morales y sociales de la época. En Florencia, en el año 1289, la duquesa Isabel de Rávena enfrentaba su propia caminata de la vergüenza. Acusada de adulterio con 3 hombres diferentes y de conspirar contra su marido, fue condenada a recorrer las calles más concurridas de la ciudad completamente desnuda, llevando solo una vela encendida y repitiendo peticiones de perdón en voz alta. La preparación para la caminata de Isabel había sido meticulosamente planeada por las autoridades florentinas. El recorrido fue trazado para pasar por los lugares más simbólicos de la ciudad: la catedral principal, el mercado central, la plaza donde solía aparecer en festivales públicos vestida con sus ropas más finas. Cada punto de la ruta representaba un aspecto diferente de su caída social. Desde la sacralidad religiosa que había profanado, pasando por el comercio que había corrompido con sus crímenes, hasta los espacios públicos donde su presencia majestuosa se transformaría en un espectáculo de degradación.
La multitud que se aglomeró para presenciar la caminata de Isabel superó todas las expectativas de las autoridades. Comerciantes cerraron sus tiendas, artesanos abandonaron sus trabajos, e incluso gente de ciudades vecinas viajó para ser testigo de la caída espectacular de una de las mujeres más poderosas de la región. La duquesa, que durante años había comandado ejércitos y gobernado territorios, ahora caminaba lentamente entre dos filas de guardias, completamente expuesta al escrutinio público. El aspecto más cruel del castigo de Isabel no era solo la desnudez física, sino la desnudez social, la eliminación completa de todos los símbolos y protecciones que definían su identidad noble. Sin sus joyas elaboradas, sus vestidos importados, su séquito de sirvientes, se convertía en una mujer vulnerable más en una sociedad que ofrecía poca protección a quienes transgredían las normas establecidas. Los gritos de la multitud, prostituta, traidora, demonio, resonaban por las calles estrechas, creando una cacofonía de juicio moral que la acompañaría por el resto de su vida. Durante la caminata, comerciantes y ciudadanos comunes ejercieron su propia forma de justicia popular. Huevos podridos, frutas estropeadas, estiércol de animales y basura orgánica volaron hacia la duquesa, manchando su cuerpo ya humillado con sustancias nauseabundas. Mujeres especialmente indignadas por sus crímenes de adulterio gritaban insultos específicos sobre su moralidad sexual, mientras que los hombres hacían comentarios vulgares sobre su cuerpo expuesto. La vela que llevaba, simbolizando su supuesta penitencia, fue apagada repetidas veces por escupitajos y desechos arrojados por la multitud. En otro rincón de la Europa medieval, en el condado de la Marca Occidental, el barón Edgardo enfrentaba su propia forma de justicia poética. Condenado por extorsionar con impuestos ilegales a viudas y huérfanos, fue encadenado durante 7 días consecutivos en una picota especialmente construida con el oro que había robado a sus víctimas. La ironía del castigo no pasó desapercibida para los observadores. El metal precioso que representaba su codicia ahora se transformaba en el instrumento de su humillación. La picota dorada de Edgardo se convirtió en un punto de peregrinación para todas las familias que habían sido perjudicadas por su extorsión. Viudas ancianas, que habían perdido sus ahorros por los impuestos ilegales del barón, caminaban largas distancias para escupirle en la cara y recordar los nombres de los hijos que murieron por falta de recursos. Huérfanos que habían crecido en la pobreza extrema por sus prácticas corruptas, ahora se aglomeraban alrededor de la picota, arrojando pequeñas piedras y gritando insultos que habían guardado durante años de sufrimiento silencioso. Cada día, la condición física de Edgardo se deterioraba visiblemente. El oro, inicialmente brillante e impresionante, comenzó a perder su lustre bajo la acción constante de saliva, orina y excrementos que la multitud arrojaba sobre el prisionero. El propio varón, forzado a permanecer en la misma posición durante horas, desarrolló heridas profundas en las muñecas y los tobillos donde las cadenas doradas cortaban su piel. Su barba creció sin control, su cabello se enmarañó y su cuerpo adquirió un olor nauseabundo que se mezclaba con el de los detritos acumulados a su alrededor. Al 5.º día de exposición, Edgardo comenzó a mostrar signos de delirio mental. Empezó a hablar solo, murmurando nombres de personas muertas y pidiendo perdón a fantasmas imaginarios. Algunos observadores notaron que había comenzado a conversar con las ratas que se acercaban a comer los restos de comida arrojados por la multitud. La frontera entre la realidad y la alucinación se había vuelto tenue para un hombre que había pasado toda su vida ejerciendo un poder absoluto sobre otras personas y ahora se encontraba completamente indefenso. El castigo más teatral de todos tuvo lugar en Bohemia, en 1156, donde el príncipe Adalrico fue sometido a una coronación invertida que se burlaba de todos los rituales sagrados de la monarquía. Acusado de vender reliquias sagradas falsas y robar del tesoro real, fue forzado a participar en una ceremonia grotesca, donde mendigos y prostitutas lo coronaron como rey de los ladrones, ante una multitud de nobles horrorizados. La ceremonia falsa siguió todos los protocolos de una coronación real, pero con cada elemento sagrado sustituido por su versión más degradante posible. Donde debería haber una corona de oro ornamentada con piedras preciosas, colocaron en su cabeza una estructura hecha de espinas entrelazadas con estiércol seco. El manto real fue reemplazado por harapos malolientes cocidos con excrementos de animales. El cetro majestuoso se transformó en una vara sucia cubierta de barro y detritos orgánicos. Los dignatarios que presidieron la coronación de Adalrico fueron cuidadosamente seleccionados para maximizar la humillación del príncipe. Una prostituta anciana y desdentada actuó como arzobispo, pronunciando bendiciones blasfemas en una imitación grotesca del latín litúrgico. Un mendigo lisiado sirvió como primer ministro, leyendo una proclamación que enumeraba las grandes hazañas del nuevo rey de los ladrones.
Niños huérfanos fueron posicionados como pajes reales, llevando cojines con tesoros hechos de piedras y metales sin valor. El banquete que siguió a la coronación falsa alcanzó nuevos niveles de crueldad teatral. Adalrico fue obligado a sentarse en una mesa real, hecha de tablas podridas apoyadas en barriles vacíos, mientras invitados ilustres, todos mendigos y marginados sociales, disfrutaban de un festín preparado con restos de comida y sobras recogidas en las calles. El príncipe, usando su corona de espinas y estiércol, fue obligado a comer de la misma comida estropeada mientras los participantes hacían brindis tras brindis a su majestad. Los discursos durante el banquete falso siguieron el formato tradicional de las celebraciones reales, pero con un contenido completamente invertido. Oradores improvisados se levantaban para alabar las cualidades del nuevo rey, su habilidad para engañar a gente inocente, su creatividad para crear reliquias falsas, su dedicación para empobrecer el reino y enriquecerse a sí mismo. Cada elogio arrancaba carcajadas de la multitud y profundizaba la humillación del príncipe, que era forzado a aceptar los cumplidos con sonrisas forzadas. El castigo más extraño de todos le ocurrió al marqués Enrique de Saboya en 1203, quien fue literalmente equiparado a los animales durante su juicio público. Acusado de bestialidad y corrupción de la moral cristiana, fue colocado en el mismo cercado que sus propios cerdos, siendo tratado con exactamente la misma dignidad que los animales que criaba. Obispos y nobles observaron durante semanas cómo el hombre que gobernaba 3 ciudades era sistemáticamente reducido al nivel del ganado. El cercado construido especialmente para Enrique era una estructura deliberadamente degradante, diseñada para eliminar cualquier distinción entre el marqués y los animales. No había un área seca donde pudiera dormir. Toda la estructura estaba embarrada y cubierta con los excrementos frescos de los cerdos. No había utensilios para comer. Se veía obligado a hundir la cara en la comida de la misma manera que lo hacían los animales. No había privacidad para las necesidades fisiológicas. Todo sucedía en el mismo espacio colectivo. Observado por guardias y visitantes curiosos, la rutina diaria de Enrique en el cercado seguía exactamente la misma de los cerdos a su alrededor. Se despertaba cuando los animales se despertaban, comía cuando ellos comían y dormía cuando ellos dormían. La comida consistía en restos orgánicos, cáscaras de verduras y sobras que normalmente se destinarían solo a los animales. Su barba creció sin control, su cabello se enmarañó con barro y detritos, y su piel adquirió el mismo olor nauseabundo de los cerdos que compartían su espacio. Dignatarios religiosos visitaban el cercado regularmente, no para ofrecer consuelo espiritual, sino para observar la justicia divina, siendo aplicada a un pecador. Los obispos daban sermones frente al cercado, usando a Enrique como ejemplo vivo de las consecuencias de la transgresión moral. Señalaban al hombre embarrado y animalizado como prueba de que Dios castigaba severamente a quienes corrompían el orden natural establecido. Estas visitas se convirtieron en eventos sociales para la élite religiosa, que llegaba en grupos para presenciar la degradación completa de un noble que había desafiado las leyes divinas. El aspecto más cruel del castigo de Enrique era su duración indefinida. Mientras que otras humillaciones públicas tenían plazos establecidos, él permanecería en el cercado hasta que confesara públicamente sus pecados y pidiera perdón ante toda la comunidad. Esta confesión, sin embargo, debía hacerse desde dentro del cercado, en presencia de los cerdos, en una posición física que eliminaba cualquier dignidad residual. Pasaron semanas antes de que la presión psicológica finalmente quebrara su resistencia. Cuando Enrique finalmente confesó, su apariencia física se había transformado por completo. Su cabello estaba tan enmarañado y sucio que parecía pelaje de animal. Su piel estaba cubierta de heridas e infecciones causadas por la exposición constante a la humedad y los desechos. Sus ojos perdieron la expresión humana, adquiriendo la mirada vacía de alguien que había pasado demasiado tiempo en una condición animal. La confesión que murmuró fue casi ininteligible, pronunciada con una voz ronca que había perdido el tono autoritario que caracterizaba su antigua posición social. De vuelta en Peñafiel, el banquete de la vergüenza llegó a su fin con una ceremonia que sellaría para siempre el cambio en la jerarquía social de aquellas tierras. Guillermo y Catalina fueron forzados a firmar documentos renunciando formalmente a varios privilegios feudales, incluyendo el derecho a cobrar ciertos impuestos y a juzgar delitos menores. Estos documentos fueron leídos en voz alta para toda la multitud, que aplaudía cada renuncia como una victoria personal sobre décadas de opresión. La ejecución de Tomás tuvo lugar al día siguiente, pero su muerte asumió características completamente diferentes a las ejecuciones nobles tradicionales. En lugar de ser tratado como un criminal común, fue elevado al estatus de mártir popular. Cientos de personas se aglomeraron para presenciar sus últimos momentos, muchas llorando abiertamente por la pérdida del hombre que se había atrevido a desafiar el orden establecido.
Sus últimas palabras, dirigidas a Guillermo, que observaba desde la ventana de su castillo, fueron: «Puedes matar mi cuerpo, pero no puedes matar la verdad que todos han visto en estos últimos días». Las consecuencias de los castigos se extendieron mucho más allá de los días de humillación pública. Guillermo de Peñafiel nunca se recuperó psicológicamente de la experiencia. Desarrolló una obsesión patológica con la seguridad personal, contratando a decenas de guardias adicionales y saliendo raramente del castillo. Su autoridad sobre los campesinos había sido irreversiblemente comprometida. Donde antes bastaba su palabra para imponer obediencia, ahora necesitaba recurrir constantemente a la fuerza física para mantener el control. Doña Catalina se convirtió en una reclusa completa, pasando el resto de su vida encerrada en sus aposentos, negándose a recibir visitas o a participar en eventos públicos. Isabel de Rávena nunca logró reconstruir su posición social después de la caminata de la vergüenza. Rechazada por la nobleza florentina y marcada para siempre por la humillación pública, terminó exiliada en una propiedad rural lejana, donde pasó sus últimos años en una pobreza relativa. Sus intentos de formar nuevas relaciones eran saboteados por la reputación que la precedía. Ningún hombre noble quería asociarse con una mujer que había sido vista desnuda por las calles por miles de personas. El barón Edgardo de la Marca Occidental perdió por completo su cordura durante los 7 días en la Picota Dorada. Después de ser liberado, pasó años vagando por los caminos como un mendigo, incapaz de reconocer sus antiguas propiedades o recordar su identidad noble. Sus tierras fueron confiscadas y distribuidas entre las familias a las que había perjudicado, creando un precedente peligroso para otros nobles corruptos. Su caso se convirtió en una leyenda de advertencia que circulaba entre la aristocracia, sirviendo como aviso sobre las consecuencias de explotar excesivamente a los súbditos. El príncipe Adalrico nunca más pisó territorio noble después de su coronación invertida. El trauma psicológico de la experiencia lo convirtió en un hombre paranoico e inestable, incapaz de confiar en ninguna persona o situación. Pasó el resto de su vida exiliado en territorios lejanos, manteniéndose con trabajos manuales básicos y evitando cualquier contacto con su antigua clase social. Su linaje fue oficialmente borrado de los registros reales, como si nunca hubiera existido. Enrique de Saboya consiguió finalmente la libertad tras su confesión, pero su reputación estaba arruinada para siempre. El tiempo pasado en el cercado con los cerdos dejó marcas físicas permanentes, cicatrices, infecciones crónicas y un olor persistente que ninguna cantidad de baños lograba eliminar por completo. Más importante aún, dejó marcas psicológicas que lo atormentarían para siempre. Desarrolló fobias relacionadas con los espacios cerrados y los animales, además de episodios recurrentes, en los que parecía revertir mentalmente al estado animalizado que había experimentado. Estos castigos extremos marcaron un punto de inflexión en la historia medieval, demostrando que incluso la nobleza más poderosa no estaba completamente inmune a las consecuencias de sus crímenes. Establecieron precedentes legales que serían citados durante siglos, creando un sistema donde la justicia pública podía, en circunstancias excepcionales, superar los privilegios de nacimiento. La humillación pública se convirtió en una herramienta reconocida para desarmar el poder de los opresores, mostrando que la dignidad social era una construcción frágil que podía ser demolida a través de la exposición sistemática. Las historias de estos nobles humillados se extendieron por la Europa medieval como advertencias poderosas sobre los límites del poder absoluto. Alimentaron una conciencia creciente entre las clases populares de que la jerarquía social, por muy establecida que pareciera, podía ser cuestionada y temporalmente invertida. Esta conciencia plantó semillas que finalmente florecerían en movimientos sociales más amplios, contribuyendo a cambios graduales en el equilibrio de poder entre señores y siervos. El impacto psicológico de estos castigos se extendía mucho más allá de las víctimas directas, afectando a toda la clase noble que presenciaba los espectáculos o escuchaba las historias. Muchos aristócratas comenzaron a moderar sus comportamientos más extremos, temiendo que los excesos pudieran resultar de humillaciones similares. Este efecto moderador, aunque temporal, creó periodos en los que la explotación feudal se volvió marginalmente menos brutal, ofreciendo pequeños respiros a las poblaciones campesinas. La documentación de estos castigos por parte de los cronistas de la época creó un registro histórico que sirvió como fuente de inspiración para futuras generaciones de reformadores sociales. Las descripciones detalladas de las humillaciones nobles se conservaron en manuscritos que circularon secretamente entre grupos disidentes, proporcionando ejemplos concretos de cómo el poder establecido podía ser desafiado. Estos textos se convirtieron en herramientas de resistencia, demostrando que incluso las autoridades más absolutas tenían vulnerabilidades que podían ser explotadas. En nuestros días, cuando observamos las desigualdades sociales extremas que aún persisten en muchas sociedades, estas historias medievales resuenan con una relevancia perturbadora. Las estructuras de poder que permitieron los abusos de los condes, duquesas
y varones medievales han evolucionado, pero no han desaparecido por completo. Han asumido nuevas formas, corporaciones que explotan a los trabajadores, políticos que se enriquecen a costa del pueblo, sistemas económicos que concentran la riqueza mientras millones pasan hambre. Los métodos han cambiado, pero la esencia de la explotación sigue siendo reconocible. La diferencia crucial entre aquellos tiempos y los nuestros radica en la sofisticación de los mecanismos de control social. Donde los nobles medievales dependían de la fuerza bruta y la intimidación directa, los poderosos modernos utilizan la propaganda sutil, la manipulación económica y complejas estructuras legales para mantener sus privilegios. Las humillaciones públicas que destruyeron a Guillermo de Peñafiel y a sus contemporáneos serían casi imposibles de replicar en una sociedad donde el poder está más disperso y mejor protegido por capas de intermediarios e instituciones. Sin embargo, la sed popular de justicia contra los opresores sigue siendo tan intensa hoy como lo era en el siglo XIII. Cada escándalo de corrupción que sale a la luz, cada revelación sobre abusos de poder, cada momento en que los poderosos son expuestos públicamente, resuena con las mismas emociones que llevaron a aquellos campesinos medievales a aglomerarse en las plazas para presenciar la caída de sus señores. La diferencia es que hoy estas exposiciones ocurren a través de medios digitales instantáneos, creando plazas públicas virtuales, donde las reputaciones pueden ser destrozadas en cuestión de horas. La tecnología moderna ha creado nuevas formas de picota pública a través de las redes sociales, donde figuras poderosas pueden ser sometidas a humillaciones colectivas que alcanzan a millones de personas simultáneamente. Aunque estos castigos digitales rara vez resultan en consecuencias físicas como las sufridas por los nobles medievales, pueden ser igualmente devastadores para las carreras, las reputaciones y la estabilidad psicológica. La velocidad y el alcance de estas humillaciones modernas superan cualquier cosa que aquellos campesinos del siglo XIII pudieran imaginar. La lección más profunda de estas historias medievales es que ningún sistema de poder, por muy arraigado que parezca, está completamente inmune a la revolución moral de las masas, cuando la opresión alcanza niveles insoportables. Los condes y duquesas que se creían intocables descubrieron, de la forma más brutal posible, que su autoridad dependía del consentimiento silencioso de aquellos a quienes gobernaban. Cuando ese consentimiento fue retirado, toda la estructura de privilegios se desmoronó en cuestión de días. Si estas historias de justicia extrema han tocado algo profundo en ti, comparte este conocimiento. Cuantas más personas sepan cómo el poder absoluto ya fue quebrado en el pasado, mejor preparadas estaremos para reconocer y confrontar los abusos que aún persisten en nuestras sociedades modernas. La memoria de estos eventos sirve como un recordatorio permanente de que ningún tirano es verdaderamente invencible cuando se enfrenta a la voluntad colectiva de aquellos que se niegan a aceptar la opresión.